Amén. Recording in progress. Ya estamos ok. Estamos grabando. Gracias le damos al Señor por poder estar en un estudio bíblico desde acá. Hace tiempo que no podíamos estar acá. Más encima tuvimos varios percances en donde no pudimos estar acá. Y gracias al Señor ya se puede. Y se puede bonito. Así que estamos acá, le damos gracias al Señor por eso, por sus vidas, por las vidas de aquellos que verán este estudio. Comenzamos hace ya un par de semanas, escatología. Ya nuestro hermano Marco nos hizo la introducción a escatología. Y hoy día vamos a estudiar la escatología sobre la iglesia, pero bueno, ya lo habíamos conversado, vamos a dividir esta serie de escatología en dos partes, sobre la iglesia y sobre Israel. Y sobre la iglesia va a estar subdividida también, viendo una panorámica profética acerca de la iglesia a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y el próximo jueves, si Dios así lo permite, si es que no hay ningún otro percance, vamos a estudiar lo que sucederá proféticamente con la iglesia y de lleno al arrebatamiento, particularmente, que es uno de los temas que más gusta o más llama, más interés, ¿no es cierto?, provoca, y estoy seguro, uno de los eventos que más esperamos, ¿no es cierto? Aquí el momento en donde que Cristo venga pronto por nosotros. Así que, sin más, vamos a hacer una oración para que Dios sea dirigiendo este estudio, que Él sea enseñándonos en esta tarde, que Él sea bendiciendo sus vidas, preparando no solo el lugar que sea acomodado, sino también nuestros corazones. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Dios amado, por poder estar delante de tu presencia, porque a pesar de estar tremendamente separados, Señor, con una distancia, una gran distancia entre medio de nosotros, todos podemos entrar confiadamente ante tu trono, Señor, sin distinción, sin divisiones, Señor, todos reunidos en tu presencia. Gracias, Jesús, por eso, gracias por este estudio que podemos comenzar en tu nombre, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos, porque hay gratitud en nuestro corazón, porque te lo mereces, porque eres digno de toda honra y de toda gloria, y porque comprendemos todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, por los que están acá presencial, por los que se están conectando en Facebook, en Zoom, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, que la transmisión vaya fluida, que no hayan problemas, no hayan percances, Señor, y que podamos aprovechar al máximo este estudio. Enséñanos de ti, Señor amado, enséñanos de tu palabra, Dios. Gracias te damos porque sé que así será. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias le damos a Dios nuevamente por poder estar en este lugar. Ya estamos llegando al final de esta serie de estudios sobre teología. Partimos este año con esta serie y hemos crecido bastante. Dios nos ha enseñado un montón y ya estamos llegando a la recta final, que es escatología. La última, el último tramo doctrinal que nos resta es uno de los tramos que más, una de las doctrinas que más llama la atención, que más interés produce, porque no es lo que ya pasó, no es la historia que uno lee en libros, es lo que va a suceder. Y no es solamente profecías vanas, ambiguas, allí por ahí, misteriosas, son profecías bastante concretas, con bastante detalle y que tienen un historial de éxito del 100% hacia atrás, en donde no ha habido error en todo el historial de profecías que la Biblia ya ha pronunciado. Por lo tanto, el interés no es solo de qué va a suceder, desde una perspectiva o desde una duda, ¿será así como dice? Sino con una certeza, con una espera real de esto es lo que va a suceder, esto es lo que estamos esperando y esto es lo que va a suceder en el mundo, la iglesia, en nuestras propias vidas. Entonces, hemos querido dividir este estudio en dos partes, como ya se ha repetido bastante, porque uno de las confusiones que se tiende a generar con respecto a la escatología es no comprender a quién se le está hablando cuando se habla profecía. Si a todos los creyentes, si a un grupo en particular, qué le corresponde a Israel, qué nos corresponde a nosotros, en qué momento es el arrebatamiento, qué sucede en la gran tribulación, es un periodo de prueba, de juicio, para quién es, cuál es nuestra parte entre medio, en qué momento viene Cristo. Todos esos detalles los vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Y vamos a entrar en la primera parte de este estudio,
que es escatología sobre la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, ahí sí, cuando hablamos de iglesia, comprendemos que iglesia somos cada uno de nosotros. Iglesia es todo el cuerpo de creyentes, seguidores de Cristo, servidores de Él, a lo largo de toda la historia, desde Cristo, ¿no es cierto?, en adelante, desde el día de Pentecostés, que se conforma la iglesia. Recuerden que también estudiamos hace un par de semanas la doctrina acerca del Espíritu Santo, y veíamos allí cómo el día de Pentecostés es el inicio del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Y la iglesia entonces es este grupo gigantesco de creyentes conformado por una gran diversidad de culturas, de nacionalidades, de lenguas, de color, ¿no es cierto?, de razas, a lo largo de la historia. Y cuando nosotros vemos esta iglesia, nosotros podemos encontrar esta misma concepción no solo desde el día de Pentecostés en adelante, desde el libro de Hechos en adelante, sino que podemos ver cómo en el Antiguo Testamento también hay una vista profética acerca de este grupo diverso de creyentes, ¿sí? Porque se tiende a creer que el Dios del Antiguo Testamento es solo el Dios de Israel, cuando no es así. Dios siempre ha sido el Dios soberano que gobierna universalmente. Amén. Todo lugar, en toda criatura, toda nación, le rindan homenaje, le sirvan o no. Dios es el Dios de todos, ¿no es cierto? Él es el Dios soberano. Sin embargo, a pesar de que el Antiguo Testamento en su gran extensión nos relata solo la historia de Israel y cómo Dios trata directamente con Israel, podemos encontrar una gran cantidad de vistazos proféticos o de esta iglesia que vendría a nacer con Jesucristo, su ministerio, y luego el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y básicamente lo que hoy día somos también aparece en el Antiguo Testamento. Y en esta primera parte del estudio, quiero que veamos un panorama profético acerca de la iglesia, profético, no histórico. No nos vamos a detener en la historia de la iglesia a través de los tiempos, sino una vista profética de ella a lo largo de la historia hasta el día de hoy. El próximo miércoles vamos a hablar acerca del futuro, lo que vendrá para la iglesia. Primero vamos a ver el día de hoy. Y en el Antiguo Testamento, como decía, hay varias partes en donde nosotros podemos entender que allí aparece esta vista profética acerca de la iglesia. Y la primera parte, vamos a ver hartos versículos, así que si quieren anotar, si tienen buena memoria, si no, va a quedar grabado y lo pueden volver a ver, ¿sí? Para que allí tomen sus apuntes y vayan guardando. Una parte importante en el Antiguo Testamento son los pactos. Cuando Dios establece pactos, vemos un pacto cuando hace un pacto con Noé y con Abraham, con David, ¿no es cierto? Y estos pactos tienen una posición importante dentro de todo el plan divino. Y con respecto a lo que estamos hablando de la iglesia, el trato que Dios tiene con Abraham es un trato particular, ¿no es cierto? Porque lo establece como el padre de una nación, que es la nación de Israel, pero no solo a la nación de Israel. Y su bendición no sería solo hacia la nación de Israel. Y es en el llamado de Abraham y en el pacto que Dios hace con Abraham que nosotros podemos ver uno de los detalles, de las luces, estas vistas proféticas importantes acerca de la iglesia, de nosotros. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versos 7 al 8. Estableceré mi pacto contigo, Dios hablándole a Abraham, y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones, ¿sí? No solo con él, sino con toda su descendencia. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, ¿sí? A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Por qué esto es tan particular y tan importante? Porque uno dice, Abraham sí es el padre de la nación de Israel, pero no solo de la nación de Israel, ¿sí? Es el padre de varias tribus, de varios grupos, ¿sí? Pero no solo en cuanto a raza, a sangre, es el padre, sino que además la Biblia lo posiciona a él como el padre de la fe. Todos por la fe también somos hijos de Abraham.
¿no es cierto? Eso es algo que nos enseña el Nuevo Testamento. Y fíjese lo que termina diciendo: yo seré su Dios. Cuando habla de que dice Dios, yo seré su Dios, sabemos que Dios es el Dios del universo y de todo lo que existe, ¿no es cierto? Pero cuando dice yo seré su Dios, habla de una relación personal. Habla de una estrecha comunión, como lo tenía Israel con Dios y como hoy día la tenemos también con Dios, ¿no es cierto? Entonces, este pacto que Dios establece con Abraham ya nos da un vistazo hacia lo que hoy día es conformada la iglesia. Pero no solo eso, cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, verso 3, dice así: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando habla de todas las familias de la tierra, no es una exageración, es una realidad concreta. Toda la tierra sería bendecida a través de Abraham. Alguien se preguntará, ¿por qué? ¿No es cierto? La razón por la cual todos somos bendecidos a través de Abraham es porque a través de él, de su linaje, llega el Mesías. Y a través de Jesús, la salvación es derramada a todo el mundo, ¿sí? Se nos abre la puerta al cielo. Ya no hay una división que nos separa entre el cielo y la tierra. Hay un puente que podemos cruzar y es Cristo. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, ya estaba pensando en nosotros. Sabemos que nos pensaba antes de la fundación del mundo, pero acá, como decía al principio, ya podemos ver estas vistas proféticas acerca de nosotros, de la iglesia. Que Dios no solo se quedaría con el olivo natural, como dice Romano, sino que siempre también estuvo pensando en el olivo silvestre, que somos nosotros. Cuando Romanos habla del olivo natural, que es Israel, y del olivo silvestre, que somos todos los gentiles, los que no son israelitas o hebreos, creyentes, y fuimos injertados en el olivo natural, significa que nosotros, no siendo el pueblo de Dios, pasamos a ser el pueblo de Dios. Y eso no fue un plan de segunda, un plan improvisado o fue el plan B de Dios. Siempre fue su propósito salvar a toda la humanidad, ¿sí? Su plan fue a través de Israel que viniera el Mesías y a través del Mesías todo el mundo. Amén. Mis hermanos allí en Facebook, en Zoom, pueden allí poner sus comentarios. Por el momento todavía no los puedo escuchar si es que hablan, así que si pueden comentar, porque no puedo escucharlos, pero acá, si aquí quieren, ahí está el micrófono, se pueden ahí parar y para que además los demás escuchen las preguntas, por eso está el micrófono, si es que quieren hacer alguna pregunta. ¿Quieren? No, vamos a ver. Acá no quieren hacer preguntas, dijeron que no. Vamos a seguir. Lo vimos y es uno de los vistazos más importantes acerca de la iglesia y de su nacimiento propiamente tal, y es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Está un poquito chico, no sé si se ve bien por ahí, ¿sí? Y ahí en los que están conectados dice así: entonces, después de hacer todas estas cosas, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Vamos a ver sobre eso un poquito más adelante, ¿sí? Y dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una de las profecías más importantes en la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque profetiza el derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés. Ese día nació la iglesia. Ese día el cielo, ¿no es cierto? Cristo celestial habita en medio de nuestros cuerpos. Ya no hay un tabernáculo, ya somos cada uno de nosotros el templo de Dios, en donde habita su espíritu, por medio del cual la presencia de Jesús se manifiesta en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta profecía habla acerca
de nosotros. Esta profecía es una de las vistas proféticas, es una de las profecías más claras acerca del nacimiento de la iglesia, porque profetiza justamente ese momento, el nacimiento de la iglesia, que es el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Amén. Vi un comentario por allí. Nuestros pastores están saludando a nuestros pastores. Dios les bendiga. Amén. Todos dijeron amén por acá, pastores. Dios les bendiga también. Y entonces, este momento que se profetiza en Joel, estoy seguro que ni el propio profeta logró ver o dimensionar la amplitud y la profundidad de estas palabras, de esta profecía. Porque acá se está hablando de usted y de mí. Se está hablando de cada uno de nosotros. Nosotros somos todos ellos en donde el Espíritu se derramó. Somos esa carne en donde el Espíritu Santo vino a habitar. Y uno dirá, pero ¿será esto correspondiente a los creyentes del Nuevo Testamento, a la iglesia? Gracias a Dios que tenemos a un apóstol Pablo lleno del Espíritu de Dios, que cita incluso este mismo texto, ¿no es cierto? Dice el libro de Romanos. No sé si está aquí. Sí, ahí está. Romanos capítulo 10, versos 12 y 13. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor. Aquí claramente tenemos a un Pablo con una open mind gigante, ¿no es cierto? Una mente abierta, en donde da lo mismo si eres judío, griego, hombre o mujer. Todos somos uno delante del Señor. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues, citando el libro de Joel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que sea judío y invoque el nombre del Señor, no. Todo el que sea blanco y provenga de... No. Todo el que tenga cierta posición, no. Todo el que invoque el nombre del Señor, no importa quién sea, de dónde sea, cómo esté, lo que haya hecho, cómo piense, cómo actúe, cómo esté su cuerpo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa el lugar, no importa la edad, su condición. Es una de las verdades más impactantes de Dios, que siendo el Rey de Reyes, Él responde ante cualquiera que lo invoque con un corazón humillado. Siendo el Señor de señores, Él responde ante cualquiera que lo invoque. Cuando habla de invocar, no dice, oh Señor, ven, y Él inmediatamente como un genio responde como un sirviente. No, habla de una humillación sincera, de un arrepentimiento genuino, de una fe genuina que descansa en la salvación de Jesús. Amén. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros, dicen nuestros pastores. Por la fe en Jesucristo somos parte del cuerpo de Cristo que será arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Ay, que llegue luego, que llegue luego el momento, ¿no es cierto? Que llegue luego. No es los únicos pasajes que nos dan estas vistas acerca de una gran multitud de distinto lugar, de distinta nación, distinta lengua, distinto origen, que está adorando a Dios y que Dios está recibiendo su adoración, porque básicamente eso es iglesia, ¿no es cierto? Una multitud diversa de creyentes que sirven y adoran al Dios vivo. Tenemos Salmos, por ejemplo, 67, 3 y 4, que los pueblos te alaben, todos los pueblos, ¿no es cierto? Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Israel sabía que Dios era su Dios y que ellos eran la nación de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que hay varias partes en donde muchos personajes tenían esta idea de un Dios universal. No es muy común verla en el Antiguo Testamento, pero estos pasajes y otras porciones o historias nos dicen que muchas personas, muchos personajes del Antiguo Testamento, israelitas, aceptaban que Dios también gobernara sobre otras naciones y que otras naciones también le rindieran y le adoraran. Tenemos el caso cuando, por ejemplo, Rahab es aceptada siendo cananea, no hebrea,
Incluso llega a ser parte de la genealogía de Jesús junto con Ruth, ¿no es cierto? Que era también extranjera. Vemos el caso del profeta Eliseo cuando bendice a Naamán y también le permite que Naamán adore a Dios fuera de la nación de Israel. Y el propio Jesucristo, ¿no es cierto?, que abre esta puerta y con el apóstol Pablo, su ministerio, a todo el mundo gentil. Amén. Isaías 45, verso 23. Hago una promesa por mí mismo, dice el Señor. Lo que digo es verdad y no será revocado. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua, esta es la versión PDT, me gusta, la puse porque me gusta el sentido que le da. Toda lengua se comprometerá a obedecerme. Eso es algo que hoy día es totalmente, uno dice, sí, ¿verdad? En cualquier lugar alguien se rinde y se puede rendir a los pies de Cristo sin ninguna dificultad. En la antigüedad, los judíos, si bien habían algunos, como digo, que aceptaban, habían un gran montón que eran muy celosos y no permitían que otros, incluso, no podían ni siquiera entrar al templo algunos, ni siquiera al patio, al atrio del templo. ¿Por qué? Porque estaba reservado solo para judíos. Nadie más podía estar allí. Incluso hasta con los propios samaritanos que tenían un origen en común, había una disputa gigante, ellos eran despreciados y así, los gentiles eran tratados muy mal en una vista espiritual, muy mal, pero vemos que la Biblia en verdad nunca fue elitista o separatista, al contrario, el mensaje de salvación siempre fue abierto, siempre fue a todo el mundo, ¿no es cierto? Y me encanta el libro de Oseas, capítulo 2, 23. Dice, en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Romanos 9:25 también hace una cita de esto, que hoy día nosotros somos ese pueblo que antes no era pueblo. Hoy día somos aquellos que antes eran despreciados, pero hoy día somos aceptados por Dios. Y eso es algo maravilloso, el pensar que Dios siempre estuvo pensando en nosotros, que no somos el plan B de Dios, que no somos una carta bajo la manga porque Israel lo rechazó, no somos el despecho de Jesús, siempre fuimos sus hijos, siempre estuvimos en sus propósitos, como decía nuestra pastora, siempre estuvimos en sus planes, amén. El libro de Salmos, hay un salmo hermoso que habla sobre eso, cómo Dios antes de la creación del mundo ya nos conocía. Jeremías y el apóstol Pablo también hablan sobre lo mismo. Y también hay una visión futura. Los profetas menores, el año pasado estudiamos toda la Biblia a través de personajes bíblicos y cuando estudiamos toda la serie de profetas, había una nota común que se repetía en muchos profetas y era una futura restauración de Israel, que habla acerca del reinado de Cristo en los últimos tiempos, y había una nota también común en todas estas profecías, una multitud de lenguas, de naciones, llegando al monte de Dios, a la casa de Dios, adorando. Y eso es lo que hoy día estamos acá, pero la vista profética de Dios va mucho más allá, va al momento final en donde todo el mundo se rinda a los pies de Cristo, ¿sí? Dice el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 1 y 2. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Esta visión futura acerca de una multitud de naciones adorando a Jesús, lo veían muy lejano, tal vez, pero hoy día ya es parte del día a día. Nosotros sabemos que en este mismo instante, a lo largo de todo el mundo, hay mucha gente que está adorando a Cristo. Allí tienen, no sé si... Hay una pregunta en Facebook. Ya, al tiro leo el chat. Una pregunta en Facebook. Cuando dice toda rodilla se doblará, ¿incluye también a los animalitos? Pregunta un hermano Luis Calfuqueo.
no incluye a los animales, porque el concepto de este texto, que déjenme un segundo que lo voy a volver a leer acá, dice, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua se comprometerá a obedecerme. Está hablando de seres racionales que rinden obediencia y voluntad. Los animales no son seres racionales que rindan a través de un raciocinio y una decisión, adoración a Dios. Todo lo que respira alaba a Jehová, y eso es una realidad. Toda la creación le alaba, ¿no es cierto? Pero por naturaleza. Los animales y la creación, para que se pueda entender, le adoran a Dios por naturaleza, no por decisión. El ser humano, y aquí esto es algo tremendo y nos hace pensar en la grandeza de Dios, nos dotó del libre albedrío. Un libre albedrío que, para bien o para mal, nos da una libertad de decisión sobre bueno y sobre lo malo. Por lo tanto, el texto de que toda rodilla se dobla y toda lengua se compromete a obedecer, habla de una rendición voluntaria, consciente a la voluntad de Dios y que se someta a su servicio. ¿Sí? Los únicos que pueden ofrecer eso es nosotros, el ser humano. ¿Sí? Bien, espero se haya respondido ahí la pregunta. Vamos entonces, estábamos hablando sobre esta visión futura que hoy día ya sucede, pero esta visión futura va mucho más allá, porque hoy día, sí, muchos en el largo del mundo rinden adoración a Dios, le sirven y le siguen, pero hay un montón gigante más grande todavía que no, ¿no es cierto? Las profecías, estas profecías futuras, no dan espacio al no. Todos le servirán y le honrarán. Amén. Eso también lo vamos a ver en los estudios que siguen. Vamos a ver sobre qué va a suceder al final de los tiempos. Amén. Ahora, ¿cómo la iglesia es vista en el Nuevo Testamento? Sabemos que allí nace la iglesia, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se ve a través del Nuevo Testamento? Vamos a verlo inmediatamente. ¿Sí? Jesucristo, quien se encarna, ¿no es cierto? Dios hecho hombre en medio de nosotros, inicia su ministerio y el propósito de Jesús es específico, ¿no es cierto? Dice Juan capítulo 3, verso 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Jesús no fue salvar a los israelitas, no fue salvar a los hebreos, fue salvar al mundo entero. Amén. Siempre fue ese el propósito de Jesús. Por lo tanto, como decía hace un momento, no somos el despecho, no somos el plan B, somos el propósito eterno de Jesús. Hay una alabanza que salió hace poquito, no sé si alguien la ha escuchado, del grupo Un Corazón, que se llama Sueños, que dice, me gusta mucho la letra, dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que tú eres uno de esos sueños. Mira qué hermoso destello eres de él. Y comprender que Dios siempre pensó en nosotros es algo que nos debiese llevar a la adoración, es algo que nos debiese llevar a rendirnos y también a preguntarnos si correspondemos a la grandeza de Dios que ha derramado en nosotros. Incluso hasta el salmista piensa, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos diste tanta gloria? Nos hiciste poco menor que los ángeles. ¿Qué viste en nosotros? Jamás lo vamos a comprender. Amén. ¿Cómo vemos a la iglesia en el Nuevo Testamento? Siempre como una iglesia universal, que no separa, que no hace divisiones, sino que busca alcanzar al mundo entero. Y la primera verdad sobre esto es la gran comisión. ¿Cuál fue el mandato? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No a una nación en particular, no a un grupo específico, a todas las naciones, ¿sí? A todas. Y incluso, de hecho, hay algunas traducciones que ocupan el término a todo grupo étnico. Es tremendo porque el mandato de Jesús, el propósito de Jesús, que fue derramar salvación a todo el mundo, es traspasado a la iglesia para que la iglesia anuncie esa salvación también a todo el mundo. No es reservada. Nuestra pastora ocupa mucho el término y es una gran verdad. La gran comisión se ha transformado en la gran omisión. El propósito de Cristo, que era derramar salvación a todo el mundo, es encerrado en 4 paredes y se mantiene allí prisionero.
cuando el deber es sacar ese mensaje, anunciarlo, como dice una alabanza antiguísima ahí del hermano Charlie Bustos, baja a Dios de las nubes, roba a Dios de los templos, llévalo a las plazas, al lugar donde trabajas, a todo lugar, porque esa es la comisión de la iglesia. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Hacer iglesia, alcanzar a las naciones, alcanzar a los demás, ¿sí? Tenemos más. Hechos 13, verso 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Sí? Algunos dirán, chuta, pero ¿cómo lo hago para ir al rincón más lejano de la tierra? Una vez escuché una predicación que me gustó mucho, pero muchas veces nosotros pensamos en el rincón más lejano de la tierra como aquella isla que está desierta, habitada por tribus caníbales y que allí hay que ir. A la India, en donde están escondidos. Pero muchas veces nuestro lugar más lejano de la tierra es nuestra propia familia. Nuestros vecinos es ese lugar más lejano de nuestra tierra, porque no queremos llegar allí, cuando debemos hacerlo. Amén. El mensaje apostólico también tiene la misma tónica. Es universal el evangelio. La iglesia es una comunidad universal. Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Los gentiles son todos los no judíos, ¿sí? Básicamente. O sea, todo el mundo restante. Tampoco son muchos los judíos, pero todo el mundo restante. Eso sí es grande. Y también nos incluye. Amén. Tito capítulo 2, verso 11. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Hay corrientes doctrinales que dicen que Dios no murió por toda la humanidad, solo murió por los que habrían de ser salvos. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Sí? La Biblia dice específicamente, no una, sino repetida, por todo el mundo. Todo el mundo. Dios no vino por unos pocos, vino por todos. Amén. Es una verdad, no todos se van a salvar, lastimosamente, pero Él vino por todos. Es nuestro deber anunciarlo, ¿sí? Para que sean menos los que se pierdan. Bien, vamos avanzando. No sé si alguien allí hay alguna pregunta por allí. No. No sé si alguien aquí quiere comentar, agregar dudas. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. No sé cómo vamos con... sí, vamos súper bien con la hora. Súper bien. Y la esperanza profética, como veíamos en Malaquías, también Apocalipsis nos da sobre esto. 7, verso 9. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. El apóstol Juan, ¿no es cierto?, está relatando lo que ve. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palma en las manos. Apocalipsis también se suma a esta esperanza profética que nos relataban varios profetas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, acerca de una gran multitud de naciones delante de la presencia de Dios. Amén. Incluso, esa esperanza profética en particular, en donde no va a haber maldad, y literalmente toda criatura se va a rendir delante de los pies de Cristo. Amén. Ahora, y aquí vamos a entrar a otro tema, porque la Biblia históricamente llega aproximadamente hasta el primer siglo después de Cristo, 90 más o menos, entre el 70 y el 90 después de Cristo, que fue donde se escribió el Apocalipsis. Pero de ahí para adelante, la Biblia deja de relatar, ¿no es cierto? Sin embargo, la iglesia, luego, desde ahí en adelante, ha sido testigo del cumplimiento profético de muchas, valga la redundancia, profecías, ¿sí? Y quiero
y recordemos que la idea de este primer estudio es ver un panorama profético acerca de la iglesia a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Así que quiero tocar al menos dos profecías que en la Biblia se han relatado, de los cuales la iglesia hoy ha sido testigo. Uno, el primero, es la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 1 y 2, dice así: cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira esos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús le respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Esta profecía ¿por qué es importante? Porque justamente voy a tocar, quiero que veamos dos profecías. Esta marca el inicio del cumplimiento de la que vamos a ver después. Este evento que sucedió en el año 70 después de Cristo, en medio de revueltas que había en la región, ¿no es cierto?, allí en Israel, en donde una facción judía quería rebelarse en contra de Roma, que era el imperio que estaba gobernando, ¿no es cierto? Se produce una guerra y llega un momento en donde los judíos son destruidos, incluyendo el templo. El templo es arrasado. Es el que llega a ser emperador Tito, destruye el templo por completo, literalmente. Hasta los cimientos fueron destruidos. De ese templo, lo único que queda hoy día es solamente el muro exterior de todo el lugar, ¿sí? El templo en sí fue destruido. Lo único que resta es un muro del exterior, que es lo que se conoce como el muro de los lamentos, ¿sí? Y ese evento marcó un éxodo gigantesco, una de las diásporas más terribles que vivía el pueblo de Israel, más allá incluso que la que vivió en la época de Babilonia, porque todos los judíos fueron esparcidos literalmente por todo el mundo, por todo el mundo. La diáspora en Babilonia, la expulsión no duró mucho. O sea, sí, fueron hartos años, pero con comparación a esta, aproximadamente 500 años, un poquito, incluso mucho menos, porque fueron llevados en cautiverio y no pasó ni un siglo y ya pudieron regresar algunos a Israel, lo que nos relata el libro de Esdras y Nehemías. Pero acá, ningún judío pudo volver a su tierra. De hecho, su tierra dejó de ser su tierra. Israel, como nación, desapareció en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Y muchos creyentes, obviamente, fueron testigos de todo esto, de todo esto. Pero hay otra profecía, y es que Dios profetizó que Israel volvería a su tierra. Algo que era impensable, porque casi que los judíos se habían esparcido por todo el mundo. Y pensemos un poquito de manera lógica, quiero tenerme brevemente acá. Imagínense un pueblo pequeño, porque Israel es pequeño, ¿sí? Muy pequeño, esparcido por todo el mundo, mezclándose con otras culturas, ¿sí? Su linaje se pierde a través del tiempo porque la identidad judía literalmente ya no existía. Cada quien reservó su propia historia, cada quien reservó su propia cultura, su propia identidad. Pero es impresionante porque ¿sabe cuándo Israel pudo recién volver a reunirse como nación? Casi 2000 años después del año 70. Fue en el año 1948 que se produce el retorno de Israel, de los judíos a Israel. ¿Sí? Antes de leer Jeremías, quiero leer Deuteronomio capítulo 30, versos del 1 al 5. Deuteronomio, posicionándolo un poquito, Moisés entregándole el cargo a Josué previo a entrar a la tierra prometida, ¿sí? 40 años luego de salir de Egipto. Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor, su Dios, los arroje. ¿Por qué Dios dice esto? Porque una de las maldiciones hacia la desobediencia de Israel era que serían esparcidos por todo el mundo, literalmente, ¿sí?
Así sucedió. Si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se lo ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó. Y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los haré venir el Señor, los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Es una profecía, pero tremenda. Si nosotros medimos el impacto de estas palabras, porque no sé si alguien ha leído, en las noticias lo han dicho, lo han mostrado un montón, las profecías de Nostradamus, de Baba Ganga y un montón de personajes, son profecías muy ambiguas. Uno dirá, pero eso puede significar literalmente cualquier cosa. Puede significar cualquier cosa. En cambio, las profecías bíblicas no se anda con rodeos. Dios es claro y Él dice que Él conoce el futuro y lo dará a conocer. Israel va a ser esparcido por todo el mundo. Y eso fue así. No había país, no había región en donde no hubieran judíos, ¿sí? No, hasta el día de hoy no existe. Judíos están por todo el mundo. Hasta el día de hoy hay judíos en todo el mundo. Hoy día es más fácil que estén en todos lados. Pero lo impresionante es que Dios dice que de donde estuvieran los hará volver, ¿sí? Y los hará prosperar. Y además les dará una descendencia más grande que la que antes tenían. Hoy en día, Israel es un país pequeñísimo, pero tiene una potencia, tiene un poder, tiene una economía, y es un país además que ha estado mucho tiempo en guerra, que está en conflicto gigante, interno y externo. Entonces, y además son enriquecidos, los desiertos florecieron. Y así hay varias profecías que no vamos a tocar hoy día, porque si no, nos alargamos un montón, ¿sí? ¿Y qué dice Jeremías? Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Isaías 11:12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. No sé si alguien sabe lo que sucedió en 1948. El 1940, incluso hay muchos que atribuyen también una profecía sobre Israel a ese día. Hay un pasaje en la Biblia que se pregunta, ¿nacerá una nación en un solo día? ¿Se concebirá una nación en un solo día? En 1948 las Naciones Unidas se reunieron luego de una historia más o menos larga de conversaciones para que Israel se estableciera como una nación, como un país. Porque, de hecho, no sé si alguien sabía o no, pero Israel es un país jovencísimo. Como país, Israel nació en 1948. 1947 no existía el país de Israel. Existió desde 1948. Ese día se reúnen las Naciones Unidas y antes de que marcara el fin del día judío, se había declarado a Israel como un país en un día, en un día. Y lo que dice Isaías, lo que acabamos de leer es tremendo porque literalmente se mandó aviso a todas las naciones de que Israel era nación y todos los judíos podían volver a su tierra. Se vivió uno de los regresos más masivos que se han registrado a lo largo de la historia. De todo rincón del mundo llegaban vuelos, automóviles, por todo lugar llegaban judíos a su nación. Lo que se destruyó en el 70, después de Cristo, en el 1948, ya estaba restituido. La nación de Israel hoy día es una nación pequeña, pero en comparación a lo que eran antes es más grande, es próspera, militarmente es un poder gigante Israel. Basta con haber visto un par de noticias que está rodeada de enemigos, está rodeada. Israel no tiene ningún vecino buena onda y no ha podido ser destruido.
no ha podido ser destruido. Y se defiende, tampoco es como que está ahí arrinconado, no, Israel está ahí dándole y dándole, ¿sí? Tiene varias implicancias eso, pero vemos la fidelidad de Dios. Ese es su pueblo, esa es su nación, y su palabra se cumplirá. Amén. Nos queda tiempo porque la Biblia también profetiza no solo sobre cosas que van a suceder, sino además que le advierte a la iglesia. Y eso es algo que hoy día está sucediendo y que estamos viendo. La iglesia está viendo el cumplimiento de las advertencias que los apóstoles le hicieron y hoy día son advertencias para nosotros, ¿sí? Y quiero que les demos atención a estas advertencias porque preparan el escenario profético para lo que vendrá. Amén. Estamos en los tiempos finales y Cristo viene. Sí, justamente eso es el punto de ahora, los tiempos finales. Como cuando la Biblia habla de los días postreros, o de los postreros tiempos, o en los días finales, o en los días antes del fin, podemos decir con seguridad, es hoy. Hoy día son esos días postreros, esos tiempos antes del fin. Allí anote todos estos pasajes, los vamos a leer, no los puse porque son largos, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9, dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Sí, Señor, damos testimonio de eso. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Vaya que sí, Señor. Y por su dinero. Esto es un escáner a la sociedad actual tremenda. Pues serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres, habla Señor, y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. Nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Es que hay un desenfreno pasional hoy día gigante. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. De hecho, ni siquiera ya es recomendable ver noticias. Ya es dañino ver noticias porque solo es maldad, maldad, maldad y maldad, ¿no es cierto? Es terrible. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbias y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Sabe cuál es el consejo? Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. No se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres, ¿sí? Efectivamente, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, la ciencia se aumentará. Es que la ciencia va a una velocidad gigante. Pestes, guerra. Mateo 24 es una descripción tremenda de lo que sucede hoy y también una advertencia de que va a seguir aumentando. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Es algo que hoy día vemos, cómo gente se burla de la venida de Cristo, cómo gente la tiene por tardanza. Y no solo gente que no cree en Dios, sino lastimosamente, muchas veces creyentes ya dejan de creer y esperar. Segunda de Pedro, capítulo 3, 3 al 4. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina.
Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Es tremendo como esto es tan claro, tan textual a una cantidad de falsos maestros, apóstoles, pastores, que hacen, que lo vamos a leer ahora más adelante, mercadería de la fe. ¿Cómo es literal? ¿Cómo esta gente se llena hablando de la fe, pero no creen en nada y solo roban dinero y se aprovechan? Como decía, esto es un escáner a la sociedad actual, a lo que vivimos hoy día. Y 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu nos dice claramente, ¿no es cierto que sí? Está claro lo que nos dice el Espíritu, que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. No vamos a hablar de aquellos que promueven el celibato y que les prohíben a sus feligreses casarse, ni de aquellos que dicen que ciertos alimentos son dañinos, son malos, incluso comerlos hasta es pecado, ¿sí? ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿No es cierto? Todo esto es lo que hoy día la iglesia está viviendo, ¿no es cierto? Este es el panorama profético de la iglesia que se vaticinó hace mucho tiempo y que hoy día es una realidad. Hoy día lo vemos a diario, ¿sí? No es necesario incluso que nos pase porque está en todo lugar, en todos lados. Nosotros vemos que esto es real. Pero, lastimosamente, esto no termina. Se sigue profetizando acerca de cosas peores, ¿sí? Esto es el principio, ¿sí? Es el principio. Vendrán cosas terribles. Gracias a Dios que Él nos vendrá a buscar antes. Gracias a Dios que Él viene por su iglesia. Amén. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? ¿Quiénes se irán? ¿Cómo sucederá? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Todo eso y mucho más en el próximo estudio. Amén. Vamos a dejar este estudio hasta acá. Quiero dejarlo allí, pero metido con el tema, ¿no es cierto? Allí con ese gusto para que nos preparemos para el próximo. Porque como decía al principio, el arrebatamiento, la gran tribulación, en los tiempos finales, son lo que más llama la atención, lo que más uno le gusta escuchar, y aunque has visto 1, 2, 3, 5.000 estudios, quiere ver otro más, ¿no es cierto? Porque gusta. Pero no quiero que estemos solo porque llama la atención el tema, sino porque sí, Cristo viene, pero tenemos que estar preparados. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? La iglesia tiene que estar preparada y diciendo, ven Señor Jesús. ¿Estamos así? Chan, 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 chan. Ahí cada uno se analiza a sí mismo. Bien, Dios bendiga este estudio. Gracias le damos al Señor por todo lo que nos ha permitido ver hoy día. Como dije, es un panorama profético y no histórico. Hay un montón de sucesos que han sucedido, valga la redundancia, que obviamente no los tocamos porque no vamos a ver la historia de la iglesia, sino el panorama profético hasta el día de hoy, que fue lo que vimos en este estudio, y vamos a seguir profundizando en lo que vendrá en el próximo estudio, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre el anticristo, el arrebatamiento, la iglesia, la segunda venida y esas cosillas por allí, ¿sí? Así que lo invito a que no se lo pierda, que lo comparta, que vengan los que puedan y aprovechar al máximo. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos alrededor de todo el país, firme y adelante. Cristo nos da la victoria, nos comparten nuestros pastores. Amén. Sigamos firme adelante, no desmayemos, sino que avancemos. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación del alma, con los ojos allí, derecho en Cristo Jesús. Así que vamos allá a despedirnos de este estudio, vamos a pedir la bendición y prepararnos para el próximo jueves, si así Dios lo permite, ¿sí? Amado Padre, gracias te damos por este estudio que nos permitiste disfrutar, Señor. Gracias porque pudimos aprender un poco más de ti, Señor.
Gracias porque pudimos ver cómo tú nos pensaste desde antes de la fundación del mundo, Señor amado. Tú nos aceptaste, nos recibiste, Señor, y decidiste entregarte por nosotros para darnos salvación, pero también para encomendarnos una misión, Señor. Ayúdanos a cumplirla, a compartir tu mensaje, tu verdad, este gran tesoro que tú nos has entregado, Señor, a anunciar tu evangelio, Jesús. Bendice a mis hermanos allí en donde estén, en sus hogares, acá en la iglesia, Señor, aquellos que verán este estudio, Señor, luego de ser compartido, Dios, que esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestros corazones. Ayúdanos a estar velando y orando siempre, Señor, no a ser como las vírgenes imprudentes que no tuvieron reservas, Señor, que perdieron aceite, sino como aquellas que sí tenían no solo su lámpara, sino sus vasijas llenas, Señor. Llena hoy día nuestros corazones, Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte más y más, a estar preparado, Dios. Anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, Jesús, que nos lleves y poder estar contigo, Señor amado. Ven, Señor Jesús, en nuestro clamor, Dios. Ven, Señor Jesús, en nuestro anhelo. Ven por nosotros, Dios. Eres tú nuestro amado, somos tu novia, Jesús. Gracias te damos porque hasta acá no nos has dejado huérfanos, no estamos solos, Dios. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Jesús, porque eres bueno, Dios. Te alabamos y te glorificamos. Despídenos con tu bendición, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias le damos a Dios. Antes de terminar, mañana es viernes, a las 8 de la tarde, viernes 3 de septiembre, ¿sí? A las 8, se va a desarrollar un encuentro de Dorcas que va a estar tremendo, para chuparse los dedos, como dicen por allí, ¿sí? Va a estar muy bueno, así que lo invito a las Dorcas, que puedan conectarse, que puedan compartir. Creo, sí, las Dorcas que de hecho acá en Santiago pueden venir acá porque van a estar las Dorcas en Santiago aquí en la iglesia, me refiero, ¿sí? Acá. La iglesia. Y pueden venir a compartir acá entonces este hermoso encuentro que se va a desarrollar, que estoy segurísimo va a ser de mucha bendición. Amén. Sábado 5:30, jóvenes, domingo, escuela dominical a las 4 de la tarde y culto general a las 6. Que Dios les bendiga muchísimo a todos mis hermanos en Zoom, en Facebook, a las 11, perdón, nada que ver a las 6, ando perdido. ¿Ah? Es a las 11 el culto el domingo, perdido total. A las 11, acá en Santiago, en Temuco, ¿no es cierto? Y a través de las redes. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Abrazos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.